El pasatiempo de Yayati. Capítulo 33. Relevancia para el liderazgo y la gestión organizacional. La historia de Yayati es particularmente relevante para individuos en posiciones de liderazgo y poder, porque ilustra los desafíos espirituales únicos que acompañan al acceso a recursos y opciones excepcionales. Los líderes contemporáneos, como Yayati, frecuentemente tienen acceso a niveles de comodidad, influencia y gratificación que pueden crear ilusiones de autosuficiencia y control que son espiritualmente peligrosas. La experiencia de Yayati con las consecuencias no intencionadas de sus acciones ofrece lecciones importantes sobre la responsabilidad del liderazgo. Su decepción inicial de Devayani tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá de su relación inmediata, afectando a su familia, reino y generaciones futuras. Los líderes modernos, similarmente, deben reconocer que sus acciones tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de sus intenciones inmediatas. La transformación final de Yayati también ilustra la posibilidad de que los líderes usen sus experiencias, incluso aquellas que inicialmente pueden parecer errores o fracasos, como fundaciones para el servicio más profundo y la contribución a otros. Su disposición a compartir honestamente sus experiencias y las percepciones ganadas de ellas se convirtieron en uno de sus regalos más valiosos para las generaciones futuras. Capítulo 34. Contribuciones a la comprensión intercultural e interreligiosa. Una de las contribuciones más valiosas de la historia de Yayati puede ser su capacidad de servir como un punto de encuentro entre diferentes tradiciones espirituales y culturales. Como hemos visto, las verdades fundamentales ilustradas en su historia resuenan a través de prácticamente todas las tradiciones espirituales maduras, sugiriendo que existen principios universales en el desarrollo espiritual humano que trascienden las diferencias culturales y doctrinales específicas. Esta universalidad hace que la historia sea particularmente valiosa para el diálogo intercultural en un mundo cada vez más interconectado. En lugar de enfocarse en las diferencias doctrinales que pueden dividir las tradiciones, la historia de Yayati permite que personas de diferentes backgrounds reconozcan experiencias y percepciones compartidas sobre la naturaleza fundamental de la felicidad humana y el crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, la rica tradición de comentarios de diferentes escuelas dentro de la tradición védica demuestra que el reconocimiento de verdades universales no requiere la homogeneización o la pérdida de distinciones valiosas entre diferentes enfoques espirituales. En cambio, puede enriquecer la comprensión al mostrar cómo los mismos principios fundamentales pueden ser expresados y aplicados de maneras múltiples y complementarias. Capítulo 35. La pedagogía cósmica, como el universo enseña. Una de las revelaciones más profundas que emerge de nuestro estudio es el reconocimiento de lo que podríamos llamar pedagogía cósmica, la comprensión de que el universo mismo funciona como un sistema educativo sofisticado diseñado para facilitar el crecimiento espiritual de las almas conscientes. Desde esta perspectiva, cada experiencia, sin importar cuán mundana o incluso aparentemente negativa, contiene dentro de sí misma las semillas de percepciones espirituales más profundas. La experiencia de Yayati ilustra perfectamente este principio. Sus 1000 años de disfrute material no fueron tiempo perdido o desvío de su desarrollo espiritual, sino una forma única y necesaria de educación espiritual adecuada para su temperamento particular y capacidades. Solo a través de la experiencia completa de lo que la vida material podía ofrecer pudo desarrollar la convicción visceral de que la satisfacción verdadera debe buscarse en otra parte. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con nuestras propias experiencias de vida. En lugar de dividir las experiencias en espirituales y materiales, positivas y negativas, exitosas y fracasadas, podemos comenzar a ver cada experiencia como una oportunidad para una comprensión más profunda y crecimiento. La pregunta se convierte no en si nuestras experiencias son buenas o malas, sino en si estamos extrayendo las lecciones que están disponibles dentro de ellas. Capítulo 36. El modelo de transformación integral. La historia de Yayati también ofrece un modelo para lo que podríamos llamar transformación integral, un enfoque para el desarrollo espiritual que abraza todas las dimensiones de la experiencia humana en lugar de tratar de trascender o suprimir ciertos aspectos. A diferencia de enfoques que enfatizan la renuncia temprana o evitar la experiencia material, el modelo de Yayati sugiere que, para algunos individuos, el compromiso completo con la vida material puede ser no solo aceptable sino realmente necesario para la realización espiritual eventual. Los placeres materiales de Yayati fueron claramente cinéticos, requerían novedad constante y estimulación para mantener su intensidad. Como descubrió,
Incluso el acceso ilimitado a tales placeres no pudo evitar que eventualmente se volvieran rutinarios e insatisfactorios. Su contentamiento final en la práctica espiritual representó una transición hacia el placer catastemático basado en virtudes estables de sabiduría, autocontrol y servicio a otros. Capítulo 37. La doctrina estoica de los indiferentes preferidos. La escuela estoica de filosofía, fundada en Atenas alrededor de 300 a.C., desarrolló un análisis sofisticado de la relación entre circunstancias externas y felicidad genuina, que ofrece paralelos sorprendentes con la realización de Yayati. Los estoicos distinguían entre cosas que están bajo nuestro control tepgemín, principalmente nuestros juicios, deseos y acciones, y cosas que están fuera de nuestro control tao kepgemín, incluyendo nuestro cuerpo, reputación, riqueza y circunstancias externas en general. Según la doctrina estoica, la felicidad genuina, ataraxia, solo puede basarse en cosas que están completamente bajo nuestro control, porque solo estas están enteramente bajo nuestro control y por lo tanto son fundamentos confiables para el bienestar. Los bienes externos, como la juventud, belleza, riqueza y placer, son clasificados como indiferentes preferidos, cosas que pueden ser naturalmente preferibles pero no pueden constituir bienes genuinos porque su presencia o ausencia no está finalmente bajo nuestro control. La historia de Yayati ilustra perfectamente esta percepción filosófica. A pesar de tener acceso a todo bien externo concebible, juventud, belleza, riqueza, poder, placer, durante 1000 años, descubrió que estos no podían proporcionar la satisfacción estable que buscaba. Su transformación comenzó cuando se dio cuenta de que su felicidad había dependido de cosas no bajo su control y, por lo tanto, inherentemente poco confiables. Su renuncia final representa lo que los estoicos llamarían el regreso a la elección auténtica basada en cosas verdaderamente bajo nuestro control. Al voluntariamente renunciar a su reclamo de juventud y placer continuos, demostró el principio estoico de que la libertad genuina viene de liberar el apego a circunstancias externas y enfocarse en desarrollar cualidades internas de carácter y sabiduría. El sabio estoico Marco Aurelio, escribiendo en sus meditaciones, expresó percepciones notablemente similares a aquellas alcanzadas por Yayati. Muy poco se necesita para hacer una vida infeliz. Todo está dentro de ti mismo, en tu forma de pensar. Este reconocimiento de que la felicidad debe venir desde dentro en lugar de adquisiciones externas forma un paralelo exactamente con la comprensión final de Yayati. Capítulo 38. Percepciones platónicas sobre la naturaleza del deseo. La psicología de Platón, particularmente como se desarrolló en la República y el Fedro, ofrece un análisis sofisticado de la naturaleza del deseo que ayuda a iluminar por qué las indulgencias materiales de Yayati finalmente se intensificaron en lugar de satisfacer sus anhelos. Platón dividió el alma en 3 partes: razón, logos, espíritu, thumos, y apetito, epitumia, cada una con diferentes características y necesidades. Según la psicología platónica, la parte apetitiva del alma es inherentemente ilimitada en sus deseos porque carece de la capacidad para la satisfacción racional. Los apetitos nunca pueden decir suficiente porque no operan a través del entendimiento racional sino a través de mera compulsión. Esto explica por qué alimentar los apetitos tiende a fortalecerlos en lugar de debilitarlos. La experiencia de Yayati ilustra perfectamente esta percepción platónica. Durante sus 1000 años de placer sensual ilimitado, estaba alimentando principalmente la parte apetitiva de su alma mientras dejaba desnutridas las partes racionales y espirituales. Como Platón habría predicho, esto resultó no en satisfacción sino en la intensificación del apetito, llevando a su famosa comparación del deseo con fuego alimentado por mantequilla clarificada. Platón también enseñó que el alma tiene una jerarquía natural, con la razón gobernando apropiadamente sobre el espíritu y el apetito. Cuando esta jerarquía se perturba, cuando el apetito domina la razón, el resultado es conflicto interno y finalmente sufrimiento, sin importar cuán exitosamente se gratifiquen los apetitos externamente. La felicidad genuina requiere la restauración del orden interno apropiado, con la razón guiando el apetito en lugar de ser esclavizada por él. La transformación de Yayati involucró exactamente esta restauración de la jerarquía interna. Su periodo final de práctica espiritual representó la reafirmación de la razón y sabiduría sobre la compulsión apetitiva. Este reordenamiento interno naturalmente llevó al contentamiento porque alineó su alma con su estructura y función apropiadas. Capítulo 39. Conceptos aristotélicos de acrasia y pronesis.
El análisis de Aristóteles de la acrasia, debilidad de voluntad o incontinencia, proporciona otro marco relevante para entender el periodo inicial de decepción e indulgencia de Yayati. La acrasia ocurre cuando una persona sabe intelectualmente lo que es correcto, pero actúa contrario a este conocimiento debido a la fuerza del deseo inmediato. Yayati presumiblemente entendía, al menos intelectualmente, que engañar a Devayani estaba mal y que la indulgencia sensual ilimitada era poco probable que proporcionara satisfacción duradera. Sin embargo, sus deseos inmediatos fueron lo suficientemente fuertes para anular su entendimiento racional, llevando a acciones que probablemente sabía que finalmente serían autodestructivas. Aristóteles explicó la acrasia como una suspensión temporal de la sabiduría práctica, pronesis, bajo la influencia de la pasión. La persona acrática retiene conocimiento abstracto de lo que es correcto, pero pierde la capacidad para razonamiento práctico claro en la situación inmediata. Esta nubosidad temporal del juicio permite que el placer inmediato parezca más valioso que el bienestar a largo plazo. La historia de Yayati ilustra tanto el problema de la acrasia como su eventual solución. Durante su periodo de indulgencia material, su sabiduría práctica fue repetidamente anulada por deseos inmediatos. Sin embargo, su experiencia extensiva eventualmente proporcionó evidencia tan abrumadora de la futilidad de la satisfacción sensual que su pronesis finalmente pudo reafirmarse permanentemente. Esta progresión sugiere que mientras la acrasia es un obstáculo serio para el florecimiento humano, no es necesariamente permanente. La experiencia suficiente de las consecuencias de malas elecciones puede eventualmente fortalecer la sabiduría práctica hasta el punto donde puede guiar consistentemente la acción, incluso ante fuertes deseos contrarios. Capítulo 40. Comparaciones con el mito de Tántalo. La mitología griega incluye varias historias que paralelas la experiencia de Yayati, particularmente el mito de Tántalo, quien fue condenado al castigo eterno que involucra deseo perpetuamente insatisfecho. Tántalo fue colocado en una piscina de agua bajo un árbol frutal, pero cada vez que trataba de beber, el agua retrocedía, y cada vez que alcanzaba la fruta, las ramas se alejaban. El castigo de Tántalo representa una metáfora perfecta para la naturaleza del deseo material como lo experimentó Yayati. Sin importar cuánto placer obtuvo, la satisfacción completa permanecía justo fuera del alcance, porque cada satisfacción creaba nuevos deseos en lugar de eliminar el deseo mismo. Como Tántalo, se encontró en una situación donde la abundancia coexistió con la insatisfacción perpetua. Sin embargo, la historia de Yayati difiere significativamente del mito de Tántalo en su resolución. Mientras Tántalo permaneció eternamente atrapado en su ciclo de deseo frustrado, Yayati eventualmente reconoció la futilidad de su situación y eligió trascenderla. Esta diferencia sugiere que mientras el deseo material naturalmente tiende hacia el patrón de Tántalo, el reconocimiento consciente de este patrón puede llevar a la liberación de él. Los trágicos griegos, particularmente Esquilo y Sófocles, frecuentemente exploraron temas similares a aquellos en la historia de Yayati. Sus obras a menudo presentaban protagonistas que lograron gran éxito mundano pero descubrieron que tal éxito no podía protegerlos de formas más profundas de sufrimiento. Como Yayati, estos héroes trágicos usualmente lograban sabiduría a través del sufrimiento, pero solo después de experimentar las consecuencias completas de sus elecciones iniciales. Capítulo 41. Enseñanza platónica en la alegoría de la caverna. La famosa alegoría de la caverna de Platón en la República proporciona otro paralelo fascinante al viaje de Yayati desde el apego material hacia la realización espiritual. En la alegoría, prisioneros encadenados en una caverna confunden sombras en la pared con la realidad misma hasta que un prisionero es liberado y gradualmente asciende hacia el sol, representando la verdad última. Los 1000 años de placer material de Yayati pueden entenderse como un periodo extendido de confundir sombras con realidad. Sus experiencias sensuales, aunque vívidas y convincentes, fueron finalmente solo reflejos de realidades espirituales más profundas que aún no había reconocido. Como los prisioneros en la caverna de Platón, estaba convencido de que lo que podía ver y sentir directamente constituía la plenitud de la realidad. Su desilusión gradual con el placer material paralela el ajuste difícil del prisionero liberado a niveles crecientemente brillantes de iluminación. Así como el prisionero inicialmente encuentra dolorosa la luz del sol después de acostumbrarse a la oscuridad, Yayati inicialmente encontró las realidades espirituales difíciles de percibir después de absorberse en sensaciones materiales. Su transformación final y subsecuente papel de enseñanza paralela el regreso del prisionero liberado a la caverna para compartir su conocimiento con otros.
Como el filósofo de Platón, Yayati usó su experiencia directa de realidades tanto materiales como espirituales para guiar a otros hacia la verdad. Su historia continúa sirviendo esta función, ayudando a los lectores a reconocer la diferencia entre sombras y realidad última. El énfasis platónico en la dificultad del despertar espiritual también resuena con la experiencia de Yayati. Platón reconoció que la mayoría de las personas prefieren ilusiones familiares a verdades desafiantes, lo que explica por qué la transformación espiritual típicamente requiere ya sea circunstancias extraordinarias o esfuerzo sostenido durante periodos largos. El caso de Yayati involucró tanto circunstancias extraordinarias y su maldición y restauración subsecuente, combinadas con una experiencia extendida que gradualmente erosionó su apego a la ilusión. Capítulo 42. Resonancias con tradiciones egipcias y mesopotámicas. Paralelos con las enseñanzas de Taotep. La literatura de sabiduría egipcia antigua, particularmente las instrucciones de Taotep, que data de aproximadamente 2400 a.C., contiene paralelos notables con las percepciones logradas por Yayati después de sus 1000 años de experiencia material. Taotep, un vidente y sabio durante la quinta dinastía, escribió extensamente sobre la conducta apropiada de la vida y la naturaleza de la satisfacción verdadera. Una de las enseñanzas más relevantes de Taotep establece: qué bueno es para un hijo recibir consejo de su padre, envejecerá a través de ello. Aquel que ama a Dios es el que escucha. Qué bueno es para un hijo recibir consejo de su padre, envejecerá a través de ello. Este énfasis en la sabiduría ganada a través de la experiencia y la importancia de aprender de otros que han caminado senderos similares paralela directamente la función educativa que sirve la historia de Yayati. Más específicamente, Taotep advirtió contra la indulgencia excesiva en placeres materiales. Si eres un líder comandando los asuntos de la multitud, busca para ti mismo cada acto beneficioso, hasta que pueda hacer que tus asuntos estén sin error. La justicia es grande, y su conveniencia es duradera, no ha sido perturbada desde el tiempo de aquel que la hizo. Esta enseñanza reconoce que el liderazgo y el poder crean tentaciones que pueden corromper incluso a individuos bien intencionados, exactamente como Yayati descubrió. Taotep también observó que la codicia por ganancia es dañina más allá de cualquier maldición, hace enemigos de los vecinos. Esta percepción resuena con la experiencia de Yayati, donde su engaño de Devayani, motivado por el deseo, resultó en consecuencias que se extendieron mucho más allá de sus relaciones inmediatas y afectaron profundamente toda su trayectoria de vida. Capítulo 43. Sabiduría mesopotámica antigua, la épica de Gilgamesh. Quizás el paralelo antiguo más impactante con la historia de Yayati se encuentra en la épica de Gilgamesh, una de las obras literarias registradas más antiguas de la humanidad. Gilgamesh, como Yayati, fue un rey poderoso que inicialmente buscó satisfacción a través de medios externos, pero finalmente descubrió verdades más profundas sobre la naturaleza del cumplimiento humano. La épica describe la amistad de Gilgamesh con Enkidu y su dolor devastador por la muerte de Enkidu, llevándolo a una búsqueda desesperada de inmortalidad. Durante esta búsqueda, encuentra a Utnapishtim, quien le cuenta sobre una planta que puede restaurar la juventud. Gilgamesh obtiene la planta pero la pierde ante una serpiente, enseñándole que la inmortalidad a través de medios externos es finalmente ilusoria. Esta estructura narrativa está paralela estrechamente a la historia de Yayati. Ambos reyes poseían poder extraordinario, ambos buscaron trascender las limitaciones usuales de la humanidad, y ambos inicialmente persiguieron soluciones externas a sus necesidades espirituales internas. Gilgamesh buscó inmortalidad física, Yayati buscó placer sensual ilimitado. Ambos eventualmente descubrieron que sus búsquedas estaban fundamentalmente mal dirigidas. La sabiduría que ambos héroes eventualmente lograron es notablemente similar. Gilgamesh aprende a aceptar la mortalidad humana y encontrar significado a través de relaciones presentes y responsabilidades. Yayati aprende a aceptar las limitaciones del placer material y encontrar satisfacción a través de la práctica espiritual y servicio a otros. Ambas historias sugieren que el cumplimiento genuino viene de abrazar las limitaciones humanas en lugar de tratar de trascenderlas a través de medios externos. La épica de Gilgamesh también contiene el famoso consejo de Siduri, la tabernera, quien le dice a Gilgamesh: nunca encontrarás esa vida que estás buscando. Cuando los dioses crearon al hombre, le asignaron la muerte, pero la vida la retuvieron en su propia custodia. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre con cosas buenas, día y noche, noche y día, danza y sé feliz,
festeja y regocíjate. Este consejo representa exactamente el enfoque que Yayati siguió inicialmente durante sus 1000 años de juventud restaurada. Sin embargo, tanto Gilgamesh como Yayati eventualmente descubrieron que tal enfoque, aunque temporalmente satisfactorio, no puede proporcionar el cumplimiento profundo que los seres humanos finalmente buscan. Sus historias sugieren que mientras el placer y el gozo tienen su lugar, no pueden constituir la fundación de una vida significativa. Capítulo 44. Conceptos egipcios de Ma'at y orden cósmico. La religión egipcia antigua se centraba alrededor del concepto de Ma'at, usualmente traducido como verdad o justicia, pero más fundamentalmente refiriéndose al orden cósmico que mantiene armonía a través del universo. Ma'at era entendida no meramente como un principio abstracto, sino como una fuerza viviente que requería cooperación activa de los seres humanos para mantener su efectividad. El engaño inicial de Yayati de Devayani puede entenderse como una violación de Ma'at, no simplemente una falla ética personal, sino una ruptura del orden cósmico que naturalmente requería corrección. La maldición de Sukrakaria representa la operación de Ma'at para restaurar el equilibrio, así como los textos egipcios describen varias consecuencias que siguen de violaciones de la armonía cósmica. La restauración de Ma'at típicamente requería no solo corrección externa, sino transformación interna del individuo que la había roto. Los textos egipcios frecuentemente describen procesos de purificación y desarrollo espiritual que deben completarse antes de que la armonía cósmica pueda ser completamente restaurada. Los 1000 años de experiencia de Yayati y eventual transformación espiritual representan exactamente este tipo de proceso de purificación comprensiva. La literatura egipcia antigua también enfatizó que la sabiduría verdadera sobre Ma'at típicamente viene a través de la experiencia directa en lugar de mera instrucción intelectual. La instrucción de Amenemope, por ejemplo, establece, verdaderamente, no conoces los planes de Dios, y no debes llorar por el mañana. Acomódate en los brazos de Dios. Esta enseñanza paralela el reconocimiento eventual de Yayati de que intentar controlar resultados a través de manipulación externa era fútil y que la paz genuina vino a través de alineación con principios cósmicos. Capítulo 45. Conceptos mesopotámicos de prueba divina. Los textos religiosos mesopotámicos frecuentemente describen escenarios en los cuales los dioses prueban a los seres humanos a través de abundancia en lugar de escasez, reconociendo que la riqueza y el placer pueden ser más espiritualmente desafiantes que la pobreza y el sufrimiento. El consejo a un príncipe, un texto de sabiduría babilónico, advierte: no oprimas a la viuda, no maltrates al huérfano, no expulses al padre de una familia de su casa. La maldición de Dios rastreará a cualquiera que oprima a los débiles. Esta tradición reconoció que aquellos con poder y privilegio enfrentan desafíos espirituales únicos porque sus circunstancias externas pueden fácilmente enmascarar problemas espirituales internos. Una persona pobre que carece de comida naturalmente reconoce su necesidad de ayuda. Sin embargo, una persona rica con abundancia de comida podría no reconocer su hambre espiritual hasta que haya agotado todas las fuentes externas de satisfacción. La experiencia de Yayati ejemplifica exactamente este tipo de desafío espiritual. Su acceso a placer ilimitado durante milenios representó no simplemente una recompensa, sino una prueba sofisticada de si podía mantener una perspectiva espiritual ante la satisfacción material completa. El hecho de que eventualmente pasara esta prueba demostró la genuinidad de su desarrollo espiritual. Los textos mesopotámicos también reconocieron que tales pruebas podrían servir propósitos educativos que se extienden más allá del individuo siendo probado. El Ulul Bel Nemequita, a veces llamado el Job babilónico, describe a un hombre no justo que sufre extensivamente pero eventualmente tiene sus fortunas restauradas. El texto sugiere que su experiencia sirve no solo su propio desarrollo espiritual, sino también proporciona instrucción para otros que observan su historia. Esta perspectiva se alinea precisamente con la forma en que la historia de Yayati opera dentro de la literatura védica y continúa resonando con lectores contemporáneos. Su experiencia no fue meramente personal sino arquetípica, proporcionando percepciones sobre la naturaleza del deseo y la satisfacción que permanecen relevantes a través de culturas y siglos. Puntos de vista egipcios y mesopotámicos sobre la vida después de la muerte y progreso espiritual. Tanto las tradiciones egipcias como las mesopotámicas desarrollaron entendimientos sofisticados del desarrollo espiritual que continuaba después de la muerte física, ofreciendo perspectivas interesantes sobre el significado último de la transformación de Yayati. Los textos egipcios describen procesos elaborados de purificación espiritual que las almas deben atravesar en la vida después de la muerte,
involucrando una realización progresiva de verdades más profundas sobre la realidad. El libro egipcio de los muertos describe varias etapas a través de las cuales el alma debe pasar, cada una requiriendo diferentes tipos de conocimiento y preparación. Esto sugiere que el desarrollo espiritual es entendido como un proceso a largo plazo que puede extenderse a través de múltiples vidas o estados de existencia. Los 1000 años de experiencia material de Yayati, seguidos por transformación espiritual, encajan naturalmente dentro de este entendimiento. Los textos mesopotámicos, aunque generalmente menos optimistas sobre las posibilidades de la vida después de la muerte, reconocieron que las acciones durante la vida terrenal tenían consecuencias que se extendían más allá de los resultados materiales inmediatos. La épica de Gilgamesh concluye con el reconocimiento de que mientras la inmortalidad física puede ser imposible, los individuos pueden lograr una forma de significancia duradera a través de acciones dignas y sabiduría que beneficia a otros. Esta perspectiva ayuda a iluminar el significado último de la historia de Yayati. Mientras su viaje espiritual personal fue importante, quizás aún más crítico fue el hecho de que su experiencia se convirtió en una fuente de orientación para innumerables otros. Su transformación desde indulgencia material hacia sabiduría espiritual creó un recurso que continúa proporcionando beneficios mucho después de que terminó su vida individual. Ambas tradiciones también reconocieron que la sabiduría espiritual a menudo emerge a través de experiencias que inicialmente parecen desafiantes o incluso negativas. Los textos egipcios frecuentemente describen reveses y dificultades como etapas necesarias en el desarrollo espiritual, una perspectiva también reconocida en textos mesopotámicos. Un tratado completo sobre la sabiduría eterna del Bhagavata Purana. Comentarios de los grandes Acarías y comparaciones con las escrituras mundiales. Capítulo 46. El contexto histórico y cosmológico. La época de Yayati en la cronología védica. Para comprender plenamente la historia de Yayati, debemos situarla dentro del marco temporal védico. Según los Puranas, Yayati vivió durante el periodo de transición entre Treta Yuga y Dwapara Yuga, una época caracterizada por la gradual disminución de la rectitud espiritual en el mundo. Esta no es una época cualquiera, sino un momento crucial en la historia cósmica cuando la humanidad comenzaba a alejarse de los principios espirituales naturales hacia una búsqueda más intensa de satisfacción material. El Vyu Purana nos informa que Yayati reinó durante un periodo en que la duración de la vida humana era considerablemente mayor que en nuestra época actual. Los seres humanos vivían miles de años, lo que explica por qué Yayati pudo experimentar 1000 años de placeres sensuales y aún tener tiempo para el despertar espiritual y la renunciación madura. Esta longevidad no era meramente física, sino que reflejaba una mayor capacidad espiritual e intelectual de los seres humanos de esa época. La dinastía lunar a la cual pertenecía Yayati no era una familia real ordinaria. Según el Matsya Purana, los reyes de la dinastía lunar eran considerados avataras parciales o representantes directos de la energía divina en el plano terrestre. Su función no era meramente administrativa sino espiritual. Debían mantener el equilibrio entre los principios materiales y espirituales en la sociedad. En este contexto, las acciones aparentemente mundanas de Yayati adquieren un significado cósmico más profundo. El nombre mismo Yayati deriva de la raíz sánscrita ya que significa ir o moverse, y ti que indica trascendencia. Lingüísticamente, su nombre sugiere aquel que trasciende a través del movimiento o el viajero espiritual. Esta etimología no es accidental, pues toda su vida representa un viaje desde la identificación con lo temporal hacia la realización de lo eterno. Capítulo 47. La estructura social y espiritual de la época. Durante el reino de Yayati, el Varasrama Dharma funcionaba en su forma más pura. La sociedad estaba organizada no sobre la base de consideraciones económicas o políticas, sino sobre principios espirituales que reconocían las diferentes naturalezas y capacidades de los individuos. Los brahmanas como Sukracharya no eran meramente sacerdotes sino verdaderos jivanmuktas, seres realizados que podían bendecir o maldecir con efectos inmediatos en la realidad material. Esta es una diferencia crucial con nuestra época. En el tiempo de Yayati, las palabras de los brahmanas tenían poder mantra sakti inmediato. Cuando Sukracharya pronunció su maldición, no fue una expresión de cólera personal sino una manifestación de la ley cósmica del karma operando a través de un agente purificado. Esta comprensión es esencial para entender por qué la maldición fue simultáneamente un castigo y una bendición, un aparente contratiempo que en realidad aceleró el crecimiento espiritual de Yayati. El sistema político de la época también operaba sobre principios espirituales.
Los reyes no gobernaban por derecho hereditario automático, sino que debían demostrar cualificaciones espirituales específicas. El poder político estaba subordinado al poder espiritual, y los kshatriyas como Yayati aceptaban naturalmente la autoridad de los brahmanas realizados. Esta jerarquía no se basaba en consideraciones sociales sino en niveles reales de conciencia espiritual. Capítulo 48. La significación cosmológica de los matrimonios. Los dos matrimonios de Yayati no fueron eventos meramente personales, sino que tuvieron implicaciones cosmológicas profundas. Devayani, hija de Sukracharya, representaba la conexión con el mundo de los devases seres celestiales, mientras que Sarmya, hija de Vyaparva, representaba la conexión con el mundo de los asuras o seres demoníacos. A través de estos matrimonios, Yayati estaba uniendo simbólicamente las fuerzas cósmicas aparentemente opuestas. Esta unión no era accidental, sino que formaba parte del plan divino para mantener el equilibrio cósmico. En las escrituras védicas, frecuentemente vemos que las grandes almas actúan como puentes entre mundos diferentes, armonizando fuerzas que de otro modo permanecerían en conflicto. Los hijos que nacieron de estos matrimonios, Yadu y Turbasu de Devayani, Druyu, Anu y Puru de Sarmista, se convirtieron en progenitores de dinastías que gobernaron diferentes partes del mundo conocido. La tensión entre estos dos matrimonios refleja la tensión fundamental en la vida espiritual entre dharma o rectitud y kama el deseo. Devayani representa el aspecto dármico de la vida matrimonial, la unión sancionada por las escrituras y bendecida por las autoridades espirituales. Sarmista representa el aspecto cámico, la atracción basada en el deseo sensual y la pasión emocional. La vida de Yayati demuestra que aunque el alma puede temporalmente inclinarse hacia kama, eventualmente debe armonizar ambos aspectos para alcanzar la perfección espiritual. Capítulo 49. El papel de Sukracharya como agente de transformación. Sukracharya ocupa una posición única en esta narración. Aunque es conocido como el gurú de los asuras, esto no debe interpretarse en un sentido completamente negativo. En la cosmología védica, incluso los asuras tienen un papel necesario en el plan divino. Sukracharya, a pesar de ser técnicamente del lado demoníaco del cosmos, actúa como un agente de purificación espiritual para Yayati. Sus comentarios revelan que Sukracharya poseía conocimiento espiritual genuino, incluyendo el Mahamrityunjaya Vidya, la ciencia de revivir a los muertos. Su maldición no surgió de ignorancia sino de un conocimiento perfecto de las leyes kármicas. Sabía exactamente qué tipo de experiencia necesitaba Yayati para su evolución espiritual. En este sentido, Sukracharya funcionó como un gurú severo pero benevolente, administrando la medicina amarga que eventualmente conduciría a la cura completa. La naturaleza de la maldición también es significativa. Sukracharya no maldijo a Yayati con enfermedad, pobreza o muerte prematura. Lo maldijo específicamente con vejez, una condición que, aunque físicamente limitante, es propicia para la reflexión espiritual y el desarrollo de vairagya y desapego. Esto sugiere que incluso en su ira, Sukracharya estaba actuando con compasión espiritual profunda.